Vamos a hacer un pequeño raconto de algo que ustedes saben, pero recordemos que las Naciones Unidas surgen después de los grandes conflictos mundiales. Empiezan con la Sociedad de las Naciones, en las cuales Venezuela estuvo presente y estuvimos firmando allí, en California. Luego vienen las Naciones Unidas, se crea un Consejo de Seguridad, del cual forman parte, en forma permanente, las potencias emergentes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, pero después no se podía seguir ignorando una potencia emergente como China. Entonces China también forma parte. Ahora, ¿de dónde viene todo esto? Bueno, esto arranca en la época de 1917, por allá, la declaración Balfour, cuando Lord Balfour le responde a Lord Rothschild o Rothschild, eso depende de qué lado del canal estén y con qué gobierno estén, cuando recordamos que todas las guerras se hacen en base a dinero, así como Napoleón decía que los ejércitos avanzan sobre sus estómagos, también el dinero significa también tener con qué ponerle los estómagos y con qué mantener el poder logístico y el abastecimiento. Bueno, las viejas deudas del Imperio Británico, que incluso tuvieron su mandato allí, tuvieron que ser pagadas de alguna manera. Y el viejo ideal sionista de que el pueblo judío tuviera un territorio donde poder vivir en paz, estaba concatenado a los esfuerzos y las deudas y el me debes y te pido esto y te pido lo otro. Ahora bien, aquí hay un elemento que se llama la partición de Palestina, que arranca con aquella declaración Balfour, trae el compromiso de la partición de Palestina después de la Segunda Guerra Mundial y el drama brutal del Holocausto. Pero en otras ocasiones llegaron incluso a pensar los que manejaban el ideal sionista, incluso los del Gran Israel, que podía tener lugar en una parte de Argentina. Y eso dio lugar a mucho desplazamiento hacia esta zona. Si alguno ha visto la película Los Gauchos Judíos, puede entender algo de esto. También se puede decir que fuera de Israel, la mayor comunidad judía está en Nueva York o en Argentina, pero estas son otras historias, ¿no? Y ahora, después de la partición de Palestina, la creación del Estado de Israel, estuvimos demasiadas veces a punto, pero realmente a punto, de lograr la paz y ver el ideal que todo el mundo quiere ver reflejado allí, porque allí confluyen las tres grandes religiones monoteístas. Es decir, la paz, la convivencia entre palestinos e israelíes. Y tantas veces estuvimos a punto y tantas veces fue saboteado eso, que uno se pregunta, ¿qué hay detrás de todo esto? Comienzo con esta imagen, que es una patrullera israelí en el Mediterráneo, porque incluso un buque llamado Dignity, es decir, dignidad, y esto lo estaba viendo en estos días y no lo podía creer, que traía ayuda médica, que traía médicos, periodistas y absolutamente fines humanitarios, fue objeto de ataque por parte de una patrullera como esta, ya se lo mostraremos, y además no solo le dispararon delante de la proa, sino que cuando no quisieron hacer caso, lo embistieron directamente, como para quebrarlo y hundirlo. Primero empezaron los reconocimientos, las cobras de la Fuerza Aérea Israelí, súper equipadas con la electrónica, como para atacar los túneles. Claro, llevan 18 meses sometidos en un área de 40 kilómetros por 15, más de 1,5 millones o 1.800.000, otros dicen que un poco más, sin abastecimientos médicos, sin combustible, sin medicamentos, sin nada. Entonces fabricaron túneles para traer desde países vecinos lo que podían. Las autoridades y la inteligencia israelí dijo, sí, pero por ahí traen elementos para crear los cohetes Qassam, y con los cohetes Qassam nos están bombardeando. Ergo, ubicados los túneles con el armamento inteligente, será disparado. Esta es una toma nocturna tomada de uno de estos. Las Naciones Unidas estaban haciendo la digestión de su fiesta de fin de año, y el intento de lograr una resolución conjunta fue bloqueado por el actual gobierno de Bush, quien ya se retira, porque tiene derecho a veto, desde luego, ¿no? Y porque hace presiones de diferente tipo. Por un lado hablaban los de Hamas. Hamas ganó las elecciones en el mundo palestino, por lo tanto el interlocutor era Hamas, pero para los representantes, Tzipi Livni es una ex Mossad, nunca se deja de ser Mossad, ¿no?
para los representantes del gobierno israelí, no querían ese interlocutor como válido. El Papa Benedicto XVI denunció este domingo las noticias dramáticas que llegan de Gaza y deploró el rechazo al diálogo, conductas que llevan a situaciones que, dijo, afectan de manera indecible a la población víctima del nuevo odio y la guerra, después de los ataques de ablandamiento de forma nocturna con toda la electrónica moderna facilitada por Estados Unidos. Ahora, ¿cuántas veces, esa es una bengala, ¿no? Una manera de ir al campo de operaciones con el trabajo nocturno, valiéndose de la ventaja de las operaciones con elementos infrarrojos. Y esto colocan con esas bengalas que caen en paracaídas, se calcula muy bien el tiempo, como se ve no hay brisa prácticamente. Este es el amanecer de hoy frente a la zona de Gaza. Después de todo el ablandamiento aéreo, los grandes blindados en posición de ataque y las fuerzas especiales y desde luego los jóvenes llamados de la reserva a morir por la causa que sea. Y esta es la declaración Balfour. Voy a leerles la declaración Balfour. Mientras ustedes la tienen en pantalla, voy a recoger aquí la fotocopia exacta de lo que ustedes tienen allí. Esto es del 2 de noviembre de 1917. Foreign Office, 2 de noviembre de 1917, tiempos de la Segunda Guerra. Tiempos en que la banca ponía plata y después ponía condiciones. Estimado Lord Rothschild, tengo el placer de dirigirle en nombre del gobierno de Su Majestad la siguiente declaración de simpatía hacia las aspiraciones de los judíos sionistas que ha sido sometida al gabinete y aprobada por él. El gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, quedando bien entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y el estatuto político de que gocen los judíos en cualquier otro país. Le quedaría agradecido si pudiera poner esta declaración en conocimiento de la Federación Sionista. Sinceramente suyo, Arthur James Balfour. Aquí comienza a hacerse realidad el sueño sionista. Y mientras esto que estaba bien programado hacía meses, ¿por qué? Porque esto es necesario para que la derecha vuelva a ganar las elecciones en Israel. En Israel ahora hay dos matices, la ultraderecha y la superultraderecha. Y cuando hay guerra, como le dijimos, todo el mundo vota a la derecha. Este señor, no sé cómo llamarle, que se va, dice, estamos monitoreando muy de cerca la situación en Gaza, entendemos el deseo de Israel de protegerse a sí misma de la situación que está teniendo lugar con Hamas. En lugar de preocuparse por el pueblo de Gaza, Hamas decide usar a Gaza como un lugar para lanzar cohetes a los inocentes, matando inocentes israelíes, e Israel obviamente ha decidido proteger a su pueblo. Los Estados Unidos están preocupados acerca de la crisis humanitaria. Creemos que el pueblo de Gaza debe ser provisto de millones de dólares de ayuda fresca y las Naciones Unidas deben ayudar. Bueno, él está bloqueando las decisiones de las Naciones Unidas a priori, ¿no? Y finalmente, por supuesto, queremos ver que la violencia se detenga. Conozco al pueblo y digo que paren esto, que hagan honor a sus nobles ambiciones. Y la democracia tiene que tomar parte y el mundo en el Medio Oriente debe comprometerse, pero jamás recuerda que hay un pueblo
que tiene la voluntad de actuar asesinando a gente inocente y parar el avance de las sociedades libres. Es decir, Hamás son los asesinos, pero el pueblo de Palestina votó por Hamás y eran los interlocutores con los que había que hablar. Y después de un año y medio de bloqueo de los más elementales elementos necesarios, bueno, querían ver algo, ¿no? Tzipi Livni, la ministra de Relaciones Exteriores, estamos tratando de no castigar a la población civil, estamos tratando de hacer adelante los planes en una muy dificultosa operación militar en la Franja de Gaza, y lo hacemos en forma coordinada, tratamos de entender las preocupaciones que vienen de las necesidades humanitarias de la población. Mientras actuamos en la operación militar, estamos tratando de que todo lo necesario sea hecho para evitar bajas civiles, pero desafortunadamente desde que esconden elementos militares en puntos civiles, estas cosas ocurren, y por supuesto, en una guerra en que Israel trató de evitar la mayor número de bajas del lado de los civiles. Estas son las bombas de fósforo. Estallan en la altura y se despliegan en una enorme zona. El fósforo, donde cae, no lo detiene nada. Incluso si usted tiene la desgracia de que le caiga algo de ese fósforo, usted se puede meter debajo de una fuente con agua y seguirá quemándole hasta el hueso, ¿no? Vean el área, la proporción con los edificios. Se supone que en la reglamentación, si es que pueda llamarse reglamentación, del uso humanitario de fuerza en los conflictos entre militares, eso se puede usar solamente en zonas donde haya militares. ¿No? Mahmoud Zahar, líder de Hamás, dice: los sionistas han legitimizado el asesinato de nuestros niños y han matado a nuestros niños, han legitimizado el asesinato de la gente en el mundo y están matando gente, han legitimado el ataque a nuestras escuelas, a nuestros hospitales, a nuestras ambulancias, han atacado escuelas, hospitales y ambulancias. ¿Y qué se puede esperar después de esto, no? El vocero del gobierno israelí, bueno, en general la prensa israelí dice, el vocero es Mark Regev: queremos que la gente inocente, civil de la población de Gaza, que reciba nuestra ayuda. Unos 80 camiones se les ha permitido llevar comida, medicina y otros elementos vitales de apoyo a sus necesidades. Es decir, ahora se les permite. Eso significa que confirman que habían estado bloqueados. Y por eso se fabricaron los túneles. Y luego dijeron que por los túneles también llegaban armas. Además agregó, los depósitos de combustible están funcionando y esto le da energía para las necesidades elementales del pueblo de Gaza. Esto era Israel antes de la creación del Estado, y los puntos blancos eran los asentamientos de aquellos que se iban trasladando con dinero y cultura a convivir con los árabes. El punto blanco, esto era antes del 47. Entonces todo lo verde era palestino. Aquí estaba el mandato británico, ya se había cambiado eso, pero en sus tiempos estuvo bajo el mandato británico. Esto era antes del 47 por ahí. Luego viene la partición. Aquí estamos hablando ya de antes del 47, previo. Ya la parte árabe, vean, Gaza no es esta línea, tenía también esta parte que se la han quitado. Y aquí estaba la Cisjordania. Luego viene la realidad de Israel hacia el año 2000 y finalmente el mapa va cambiando. Me voy a aforar yo para que vean las proporciones de cómo iban quedando. Esto es la Franja de Gaza y lo que iba quedando de los asentamientos. Como ven, hay un cambio dramático de territorios, ¿no? Israel ocupa ahora unas 4, casi 5 veces su territorio original.
Esto se ha ido logrando desde luego que el día en que las Naciones Unidas votaron la creación de Israel, todos los países árabes que se sintieron estafados se declararon la guerra. Blair, ¿qué vas a hacer ahora, Blair? Con Tzipi Livni. Tzipi Livni se la sabe todas. Además es del Mossad. Obviamente estamos tratando de lograr que esta situación retorne a las bases que prevean seguridad. Tzipi Livni, vean la soltura y la preparación que tiene, vean el idioma gestual. Dice, claramente entendemos de lo que estamos hablando, con un liderazgo pragmático, de manera de lograr un acuerdo, pero jamás es una organización terrorista y no estamos hablando en términos de alcanzar un acuerdo, sino de combatir el terrorismo. ¿Recuerdan lo que le dijimos? No hay interlocutor válido. Los válidos ya fueron asesinados. Esta es la inauguración de la nueva embajada de los Estados Unidos en Irak, la más grande del mundo. Va a tener 4.000 empleados. Obviamente la inauguración va a ser objeto de un escenario que hay que construir y hay razones hoy para creer que los negocios no pueden esperar, así que tenemos un extraordinario desafío económico delante de nosotros y esperamos hacer un reporte para evaluar la situación. Aquí la líder de la Cámara tiene un trabajo extraordinariamente colaborador y así que esperamos recuperar poniendo toda nuestra suma de talento. El año empieza dramáticamente y tengan la seguridad que ustedes ahí y nosotros aquí vamos a compartir la historia en pleno desarrollo porque la estamos haciendo con soberanía, con independencia. Y así lo cumpliremos. Disponga usted de las cámaras, señor director.